Iniciamos con nuestra serie de estudios bíblicos, Un futuro que nos alcanza, con el pastor Noé Miranda Hernández. Te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según nos estás escuchando, es una gran bendición el poder estar contigo, poder dar continuidad a esta serie tan importante, Un futuro que nos alcanza, basada en el libro del mismo nombre. Te invito a leerlo, por supuesto. Está de venta en Amazon, en línea, y también un servidor lo tiene por si desea obtenerlo. El tema de hoy es un tema muy interesante, por cierto, y el nombre de este tema es la profecía de Daniel 7 más 62 más 1. ¿Cómo dije? Perfecto, la profecía de Daniel 7 más 62 más 1. Así que estamos hablando de las 70 semanas reveladas y descritas en el libro del profeta Daniel. Estamos hablando en el capítulo 9, versículo 24 hasta el versículo 27. Son una profecía clave para el judaísmo y el cristianismo. Generalmente se interpretan como un periodo de tiempo específico, aunque existen diversas interpretaciones sobre su significado y cumplimiento. La interpretación más común se asocia con las semanas proféticas mencionadas en la Torá, que son unos ciclos de 7 años. Estas están relacionadas con la llegada del Mesías y con los eventos relacionados con la redención de Israel y la construcción del templo. Son diferentes puntos de vista los que se están debatiendo sobre el inicio y la finalización de este periodo profético, así como el significado exacto de los eventos que se mencionan, lo cual incluye la muerte de Cristo y el futuro de Israel. Estas interpretaciones buscan entender la cronología divina revelada. Hoy haremos un análisis muy simple, muy sencillo, pero significativo, de tal forma que puedas lograr entenderlo de manera superficial, esta profundidad en la profecía bíblica. Hablando de los temas finales, esta escritura es una palabra profética muy concreta en la evolución histórica del pueblo de Israel. Tiene mucho que ver con un paralelismo en otras partes de la Biblia que nosotros mismos hemos ido analizando en esta serie. El libro del profeta Daniel nos presenta una impresionante palabra expectante, y aquí encontramos una detallada y compleja profecía acerca de los tiempos. Son tiempos que vendrían sobre este mundo y darían la pauta que llegara el Mesías. El establecimiento del nuevo pacto y los resultados de algunos de los eventos que van a preceder a la segunda venida de Cristo, que es un periodo conocido como tiempos finales. Quiero analizar con ustedes esta profecía de las 70 semanas de Daniel, pero veamos lo que escribió el profeta Daniel. Vamos a la cita bíblica de Daniel capítulo 9, versículos 24, 25, 26 y 27. El 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar con la prevaricación, concluir el pecado y expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía. Y por supuesto, al final, ungir al santo de los santos. Versículo 24. Y el 25 dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Estamos hablando de 2 periodos: la reconstrucción del templo, 7, y hasta el Mesías 62 más 7. Okay. Y dice que se va a hacer esta reconstrucción de la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26 dice: y después de las 60 semanas, 62 semanas,
Se quitará la vida al Mesías y no por sí, sino el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella hasta que el fin de la guerra será talada con asolamiento. Estamos hablando de Daniel 9, versículo 25, versículo 26. Y el versículo 27 dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. En la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Estamos hablando de la última semana, la semana 70. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto hasta una entera consumación. Entonces se va a derramar la ya determinada sobre el pueblo asolado. Y el 9:27. Wow. Estos son los textos bíblicos a los cuales nos vamos a referir en este tema. Así que podemos observar en el versículo 24 de este pasaje escritural que nos habla de 6 cosas que el Mesías haría hasta que se cumplieran o durante estas 70 semanas. Al cumplirse esas 70 semanas anunciadas por el profeta Daniel, sucederían 6 cosas. Primero, terminaría la prevaricación. 2, pondría fin al pecado. 3, va a expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. Sellaría la visión y la profecía y se ungiría el santo de los santos. Wow. Al terminar su ministerio, Jesucristo, venir el Señor Jesucristo a la tierra, Él ya había cumplido al menos el 50%. Las 3 primeras profecías por medio de su sacrificio, Cristo se convirtió en la expiación de nuestra iniquidad, hizo posible el perdón de los pecados y nos reconcilió con Dios. Usted puede leer Colosenses capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Y posteriormente, cuando regrese a la tierra por segunda vez, cumplirá el 50% restante. Me refiero a 3 profecías siguientes del total de las 6 que se mencionan. Más adelante en el versículo 25 encontramos el cuándo. Pues Daniel especifica el tiempo en que se cumplirán estas profecías, siguiendo el principio de otras profecías bíblicas, donde a menudo un día representa un año. Así que las 70 semanas de las que habla el profeta simbolizan 490 años. Veamos estas afirmaciones del Eterno en estos textos bíblicos y aprenderemos algo importante. En Levítico, por ejemplo, capítulo 25, versículo 8 y versículo 9, y en Números 14, versículo 33, versículo 34, también leeremos Ezequiel capítulo 4, versículo 4, versículo 6, y así vamos a ver que bíblicamente cada semana se refiere a 7 años lunares. Son años normales. Por lo tanto, la división de las 70 semanas que Daniel hace entre los versículos 25 al 27 es de 7 semanas. Estamos hablando de 49 años. Habla del edicto de construir el templo hasta terminar el templo. Habla de 7 semanas. Habla de 7 semanas. Estamos hablando de 7 por 7, 49. Y después de la construcción del muro, terminación de la construcción del muro hasta el Mesías, habla de 62 semanas. Hablamos de 7 por 62, 434 años. Y al final habla de una semana. Estamos hablando de 7 años. Son 3 etapas diferentes en la historia de los judíos. Estamos hablando de 7 más 62 más 1. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pues vamos a los textos bíblicos. Vamos a leer qué dicen los textos bíblicos. Por ejemplo, Levítico 25, 8 y 9 dice: 7 veces contarás 7 años. Serán años sabáticos. De modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Y el versículo 9 dice: el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, hará resonar las trompetas en todo el país. Estamos hablando de los años proféticos, son 7 años comunes. Después, en Números capítulo 14, versículos 33 y 34 encontramos, versículo 3: durante 40 años los hijos de ustedes, sí, los hijos de Israel, eran pastores por el desierto y cargaban con esta infidelidad. El último de ustedes cayó muerto en el desierto.
34 dice, la exploración del país duró 40 días. Estamos hablando de los espías. Así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevaron a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Usted sabe la historia del espionaje que hicieron los hijos de Israel a la tierra prometida. Solo dos venían emocionados y 10 venían con una fe por los suelos. Y si seguimos leyendo Ezequiel 4, 5 y 6, dice, acuéstate sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti el pecado de los israelitas. Todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, cargarás con las culpas. Yo te he puesto un plazo de 390 días, es decir, un lapso de tiempo equivalente a los años del pecado de Israel. Cuando cumplas ese plazo, volverás a acostarte, pero esta vez sobre tu lado derecho. 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Judá, o sea, 1 día por cada año. Wow. Y cuando hablamos de las 70 semanas, el pueblo de Israel está saliendo del castigo de 70 años de cautiverio. Estamos hablando de 1 semana profética por cada año de cautiverio. Impresionante Dios, ¿verdad? Así que 1 semana profética equivale a 7 años. 1 semana profética equivale a 7 años. 70 semanas de Daniel son 490 años de la continuidad histórica de Israel. Así que estamos hablando 7 semanas en la primera etapa, hablamos 7, 62 más 1. Y escuche, estamos hablando de 7, hablamos de 49 años, 62 semanas, hablamos de 434 años y de 1 semana hablamos de 7. Podemos también leer en el versículo 25 de Daniel 9, dice, el inicio de las 70 semanas proféticas de Daniel estarían marcados por la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto sucedió cuando en el 4º año del reinado del rey Artajerjes, estamos hablando del año 457 antes de Cristo aproximadamente, se publicó un decreto permitiendo a Esdras regresar a Jerusalén y terminar su reconstrucción de la ciudad e iniciar la reconstrucción del templo. Leemos el texto de Esdras, capítulo 7, versículo 6 hasta el versículo 10 y después el versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Ahí está el texto. Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel había dado a Moisés. El rey le concedió todo lo que pidió porque el Señor, su Dios, estaba con él y con Esdras. Entonces Esdras regresó a Jerusalén, algunos israelitas con él, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros, servidores del templo, y esto sucedió en el 7º año del reinado del rey Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5 del 7º año del reinado de Artajerjes, el rey medo-persa, ya que había salido de Babilonia el día 1 del mes 1, estamos hablando de Babilonia, pero estaba ya en poder de los persas, y llegó a Jerusalén el día 1 del mes 5, porque la mano bondadosa de Dios. Y si leemos el otro texto de Esdras 9:9, dice, aunque somos esclavos, no nos ha abandonado Dios, nuestro Dios, sino que nos ha extendido su misericordia a la vista de los reyes de Persia y nos ha dado una nueva vida para reedificar el templo y reparar sus ruinas, y nos ha dado el muro de protección en Judá y en Jerusalén. ¡Qué impresionante! Si tomamos el año 457 a.C. como punto de referencia, veremos que a pesar de los obstáculos puestos por sus enemigos, los judíos que habían regresado a Jerusalén para reconstruir la ciudad y sus murallas lograron completar la tarea dentro de las primeras 7 semanas, es decir, hablamos de un periodo de 49 años. Y esta profecía bíblica se cumplió entre el año 457 y 408 a.C. Quiero comentarle
que antes de Cristo los años se contaban en retroceso. Hablamos 457, 456, el siguiente año el 455, así hasta llegar al año 1. Así que estamos hablando de 457 menos el año 408, que se concluye el templo y la reconstrucción. Estamos hablando de 49 años. 7 por 7, 49. Estamos hablando de 7 semanas, tal como lo dijo profecía de Daniel. Y según la palabra dada al profeta, el Mesías iba a venir a la tierra en 62 semanas después de esta fecha. Es decir, 434 años de esta última fecha, lo cual coincide con el año 27 después de Cristo, año en que Cristo fue bautizado y comenzó su trabajo como Mesías. Para realizar el cálculo, usted debe restar 408 menos 434. 408 porque es el año en que se terminó la construcción del templo y de las murallas, menos 434, que son las semanas 62 semanas proféticas, que equivalen a 434, y va a sumarle un 1, ya que no existió el año 0. Luego, en la primera parte del versículo 26, Daniel profetizó que se iba a quitar la vida al Mesías una vez que se hubiese cumplido plenamente las 62 semanas en cuestión. Y usted puede sacar la cuenta. Año 408 después, antes de Cristo, menos las 62 semanas, que son 434 años. 434 años menos 408, que fue el año en que se concluyó, le va a llevar al año 26. Más va a sumarle un año porque no hubo año 0, entonces le va a dar el año 27, que es más o menos aproximadamente en la fecha en que Jesús fue bautizado. Qué precisión, ¿verdad?, del profeta. Suceso que se dio de manera precisa en el entorno histórico de la vida de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Si sumamos las primeras 7 más estas 62 últimas que acabo de mencionar, tomaremos un total de 69 semanas proféticas hasta la muerte expiatoria de Cristo. Como punto final a estas 62 semanas proféticas, concluyo diciendo que en esta misma parte de la división profética se habla de la destrucción del templo por Tito como consecuencia del acto mismo del rechazo al pacto. Veamos el texto bíblico. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí, no se la quitó, sino se la quita. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella. Después, dice, después, estamos hablando el año 70 de nuestra era. Y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y podemos leer Daniel 9:26, y en efectivo, así fue. Así fue. Esto se cumplió, se ha cumplido, tal como fue dicho por el profeta. Y como vimos en el capítulo anterior, la nación de Israel actualmente se está trabajando para edificar el templo nuevamente por tercera vez, mismo que tendrá un impacto histórico en la última semana profética que falta por cumplirse, donde el anticristo va a profanar el lugar santo, hechos que nos deben poner a razonar la importancia del templo para el enemigo de Dios. El versículo de Daniel, capítulo 9, versículo 26, nos habla también de un príncipe malvado que destruiría la ciudad de Jerusalén y el santuario, el templo, donde se ofrecen los sacrificios al Eterno. Y más adelante, en el versículo 27, leemos: por otra semana confirmará el pacto con muchos. Escuche esto. Pero el verbo confirmar de este pasaje no se refiere al príncipe mencionado en el versículo anterior, sino al Mesías Jesucristo. En otras palabras, la frase por otra semana confirmará el pacto con muchos es la profecía acerca del Mesías. En la última semana, hablamos 7 años después. Esta frase del versículo 27 se refiere a la explicación. ¿Vendrá el desolador? ¿Quién es este desolador? En el Tanajá, que es la versión judía de la Biblia, el desolador del versículo 27 implica todo un sistema y su política arbitraria contra los principios divinos, siendo esta la causa de la desolación que habría de ocurrir en el lugar santo.
la concertará con muchos una firme alianza, una firme alianza, en una semana. Y en media semana, dice, va a hacer que se cese el sacrificio, va a suspender el sacrificio del templo, va a suspender la oblación, y el área del templo estará dentro de una abominación en desolación, abominación desoladora que se le llama. Y obviamente el responsable de esta desolación es el príncipe malvado que se menciona en el versículo 26 de Daniel 9, que en otras escrituras de la Biblia se le llama anticristo. El apóstol Juan lo llama así. Y las bestias se le llama en Apocalipsis. Sin embargo, como vemos en el texto judío, la palabra hebrea traducida como desolador se refiere a este príncipe específicamente y a las consecuencias de su gobierno. Más bien, la exégesis judía nos intenta llevar a pensar en la desolación en sí que hará este personaje, que al parecer será causada por algo que hará dentro y en toda la área del templo donde se realizan los sacrificios. El apóstol Pablo, refiriéndose a este punto de vista de la historia del futuro, en el Apocalipsis, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Repito, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Y podemos ver aquí un punto de encuentro profético. Es importante tener en cuenta que los versículos de Daniel 9, versículos 26 y 27 fueron escritos siguiendo un patrón de alternancia que es común en el idioma hebreo. Mientras la primera parte del versículo 26 se refiere al Mesías, la segunda habla del príncipe malvado, del anticristo. Y lo mismo sucede en el versículo 27, donde primero se habla del Mesías y luego se habla de la desolación que el príncipe malvado, o sea, el anticristo, causaría en el templo. Observen bien con detalle esto. En resumen, según la profecía de Daniel, la confirmación de este pacto mencionado en el versículo 27 sería realizada por el Mesías, estamos hablando por Jesús. Y por otro lado, la destrucción de la ciudad y la desolación del santuario serían causadas por el príncipe malvado, es decir, por el anticristo. Es la forma de escribir, se llama alternancia fonética. Analizado el versículo de Daniel 9:27, donde nos dice que el Mesías confirmaría el pacto con muchos por una semana y luego la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. En el texto judío, la frase confirmaría el pacto es traducida como concertar con muchos una firme alianza. Y la palabra hebrea traducida allí como concertar es gabar, que significa ser sólido, permanecer, enmendar algo roto, afirmar, fortalecer, reforzar, fortificar. En otras palabras, confirmar, reafirmar y fortalecer un pacto que existe desde antes. Como dice la palabra profética de Isaías, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Leas Isaías 42:21. Magnificar quiere decir reafirmar o extender. El pacto que fue fortalecido, reafirmado, es el nuevo pacto. Recuerde que el nuevo pacto lo tiene la iglesia y los judíos, ellos no han aceptado este nuevo pacto. Pues en esta fecha, cuando ya Jesús esté aquí, sobre esta tierra, ese nuevo pacto será reafirmado. El pacto proclamado por Dios, por los profetas, en este periodo será confirmado y reforzado. Será un periodo crítico de la historia, pero será un periodo maravilloso. Será confirmado ese nuevo pacto. Hemos analizado el versículo de Daniel 9:27, donde nos dice que el Mesías confirmaría el pacto con muchos por una semana y luego la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. En el texto judío, la frase confirmaría el pacto es traducida como concertar con muchos una firme alianza. Y la palabra hebrea traducida allí como concertar es gabar, que significa ser sólido, permanecer,
enmendar algo roto, afirmar, fortalecer, reforzar, fortificar. En otras palabras, confirmar el pacto significa reafirmar y fortalecer un pacto que existe desde antes. Como dice la palabra profética de Isaías, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Lea Isaías 42, 21. Magnificar quiere decir reafirmar o extender. El pacto que fue fortalecido, reafirmado, es el nuevo pacto. Recuerde que el nuevo pacto lo tiene la iglesia y los judíos, ellos no han aceptado este nuevo pacto. Pues en esta fecha, cuando ya Jesús esté aquí, sobre esta tierra, ese nuevo pacto será reafirmado. El pacto proclamado por Dios, los profetas, en este periodo será confirmado y reforzado. Será un periodo crítico de la historia, pero será un periodo maravilloso. Se ha confirmado ese nuevo pacto que ya fue hace muchos años, dado a la iglesia hace 2000 años. Habrá para este entonces creyentes, sobre todo judíos, que van a estar aferrados a la fe de Jesús. El mismo escritor de Apocalipsis nos presenta un cuadro profético de aquellos mártires por la fe. Leamos en Apocalipsis capítulo 9 y versículo 10, dice: cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Qué palabra? Otro texto más detallado sobre quienes fueron confirmados en el nuevo pacto es este texto de Apocalipsis 24, donde dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni habían adorado a su imagen, y que no recibieron la señal en su frente ni en su mano. Vinieron, resucitaron, vamos a decir así, y reinaron con Cristo 1000 años. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Algunos apologistas creen que la conformación del pacto con muchos será hecho por el mismo anticristo, que en su momento hará en las naciones del mundo, sobre todo con los grupos de la élite de poder, que pueden ser de tipo económico, tipo religioso, sobre todo la unidad de los grandes bloques o tratados de libre comercio que ya existen. Y en lo personal, también estoy de acuerdo que esto sucederá en este periodo de la historia, pero en realidad esta confirmación del nuevo pacto lo va a hacer Jesús con su pueblo Israel. Además de este periodo de la historia, el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Al tomar las riendas del gobierno del mundo, el mismo profeta Daniel le está diciendo: hablará palabras contra el Altísimo, contra los santos del Altísimo, los quebrantará, los matará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, versículo 25. Y con respecto a esta última semana que el profeta Daniel menciona, cuando habla de este príncipe que ha de venir y que va a destruir nuevamente la ciudad y el santuario, era el anticristo. Será el personaje principal en la última semana de esta profecía de Daniel de las 70. Estamos hablando solamente 7 años. Y podemos analizar que se divide en 3 años y medio de paz y 3 años y medio de abominación y desolación. Puede leerlo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 2 y Apocalipsis 6, 3 al 8. Se ven 2 periodos, uno de paz, de consolidación, de ajustes, de arreglo, de convenios, y después viene uno de gran presión. Daniel lo puede también leer en Daniel capítulo 7, versículo 25, Apocalipsis 12, 14, 12, 6, Apocalipsis 11, 3, 13, 5, la última parte de la semana, la que será más trágica, porque en ella se llevará a cabo lo que el profeta Daniel llamó la abominación desoladora. Pero miren, vamos a los textos bíblicos, quiero que los leamos. Primero, vamos con Daniel 7:25. Se hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos, tratará de cambiar las fechas importantes y también las leyes, y los santos quedarán bajo el poder de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Estamos hablando proféticamente de 1 año, 2 años y medio año. Estamos hablando de 3 años y medio
años de tiempo. Cuando Daniel está diciendo tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, está diciendo 1 año, 2 años más medio año. Es una palabra profética. 3 años y medio de tiempos. Daniel capítulo 12, versículo 14 también está diciendo lo mismo. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara al desierto, a un lugar donde será sustentado durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. Apocalipsis 12, 14. Escuche, esa gran águila es Israel, cuyo desierto hay un lugar determinado secreto, donde ellos serán resguardados durante este periodo de gran persecución y mortandad. Algunos comentaristas hablan de que estos lugares secretos ya están en el desierto, son ciudades subterráneas que ya están allí esperando ese momento, y esto sucederá igual. Estamos hablando un tiempo, tiempos y medio tiempo, 1 año, 2 años y medio año, 3 años y medio, 3 años de tiempo, 3 años y medio de tiempo. Qué tremendo, ¿verdad? También, cuando estamos hablando de tiempos y medio tiempo, significa multiplicar el año judío 360 por 3.5, que nos va a dar a 1260. Así que 1 más 2 más 0.5 es el factor 3.5 del cual habla la profecía de Daniel y Apocalipsis. 3 años y medio. Ahora veamos este otro texto, Apocalipsis 12:6. Dice, y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios la había preparado para que allí la sustentara durante 1260 días. Está hablando de lo que yo le había dicho con anterioridad, 1260 días. Así que si 1260 días lo divide entre 30 días, que lo que estamos hablando de 3 años y medio de tiempo. 3.5, el factor 3.5 profético, que es el factor de la gran tribulación. Y si leemos otro texto de Apocalipsis 11:3, donde dice, por mi parte yo encargaré a mis 2 testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Ya vimos de esto en el capítulo número 2 de esta serie. ¿Qué significa? Usted puede ir y enterarse más en profundidad. Pero estos 2 testigos van a profetizar 1260 días. Igual lo multiplicamos, lo dividimos, entre 30 días y dará el factor 3.5. Factor profético de la gran tribulación. Estamos hablando de 3 años y medio de tiempo. Otro texto, Apocalipsis 13:5, dice, y a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemia contra Dios. Además, se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Apocalipsis 13:5. 42 meses, lo divide entre los 12 meses del año, nos va a dar 3.5. Es el factor gran tribulación. 3.5, 3 años y medio. ¡Qué impresionante! El mismo Jesús reafirmó este punto en su sermón profético. 4, versículo 15 hasta el versículo 21, donde está diciendo de toda esta profecía, la única parte que falta por cumplirse es la gran tribulación, que es la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Sin embargo, hay que entender que esto está determinado para Israel y no para la iglesia. Los cristianos no pasaremos por esto. La iglesia no está mencionada en esta profecía. Fue cifrado en la visión, ya que estamos hablando de la historia profética de la nación de Israel. Así que estamos hablando de 7 semanas, 39 años, 62 semanas, 434 años. Y hay un periodo secreto que fue cifrado, no fue revelado a Daniel, y es el periodo de la iglesia, el periodo de la gracia. Estamos hablando de 7 semanas, 49 años de la orden para construir el templo y las murallas, y terminado este trabajo corren 62 semanas hasta el Mesías. Estamos hablando de 434 años, y de ahí se suspende, hay una pausa. Se destruye el templo, no hay sistemas rituales, porque Cristo es el sacrificio perfecto. Y entra el periodo de la gracia, que no fue revelado a Daniel. Es el periodo de los gentiles. Cuando entra en su plenitud y los gentiles entran en la plenitud,
entrará la última semana pendiente, que es la semana 70. Estamos hablando de 7 años. 7 años. Los creyentes regresarán con Cristo al término de esta última semana. Él mismo pondrá fin a la desolación predicha por el profeta Daniel. Podemos leer en Apocalipsis 7, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 y versículo 8, capítulo 6, versículo 16 y 17, y también capítulo 19, versículo 11 al 21. Ahí podemos encontrar estos pasajes maravillosos sobre la segunda venida de Cristo en Apocalipsis. La iglesia fue la consecuencia del rechazo de Israel hacia su Mesías. Este misterio nos resta la anterioridad. Estamos hablando de la iglesia, que es un paréntesis en la historia. No hay un año señalado para terminar este paréntesis. Será hasta que entre la plenitud de los gentiles, como le decía tal Romanos versículo 25. La acción de entrar en plenitud los gentiles quiere decir cuando la iglesia haya sido arrebatada al cielo. Tanto los que han dormido, los que están muertos ya, como los que estemos vivos, Dios retomará esta semana a levantar su iglesia y cumplirá su pacto y completará las 70 semanas, quitando al desolador al término de la misma, acabando con la gran tribulación antes del término de la última semana de Daniel. Esto vendrá como consecuencia del final de las 70 semanas. Estamos hablando que Cristo viene con su iglesia y viene por segunda vez a la tierra, tal como lo dice en su palabra. Así que entendamos que se abrió un paréntesis en la historia. Dios nos ha revelado el misterio que había estado escondido y tenemos ya 1025 años de gracia. Cuando Cristo venga, será el fin de la gracia. Por eso es importante estudiar la Biblia, leerla atentamente. Y la pregunta al aire para ti y para mí sería: ¿cómo estamos leyendo la Biblia? Daniel leía atentamente las Escrituras y por eso Dios le mostró lo que había de venir, y nosotros estamos analizándolo en este tiempo. Y a veces ni siquiera estamos atentos a alguien que nos está explicando sobre el tema, lo subestimamos, no le ponemos atención. Y sobre todo en los tiempos actuales, donde la gente poco habla sobre el tema, la iglesia poco escucha sobre el tema, los pastores poco predican sobre el tema, muchas objeciones por las cuales puede ser que no lo estén haciendo, pero bueno, no es el tema de hoy. Debemos de escuchar y aprender la palabra de Dios atentamente. Si no comprende ni quiere comprender, si es así, pues examínese para tener la plena certidumbre de que Dios le conoce a usted y que tiene planes de bien para tu vida. Tiene promesas fieles, Él nunca fallará. Debemos observarlo en el cumplimiento de muchas de sus promesas, y ahora nos enseña lo que debemos saber para animarnos y seguir sirviéndole incondicionalmente. Si tu condición es dudosa, es tiempo de rectificar tu relación con Dios y optar por la abogacía de su Hijo Jesucristo. Luego nos lo dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Hemos concluido con este penúltimo tema de la serie. Estamos en el penúltimo tema, vamos por el último. Así que te invito para encontrarnos en el siguiente tema, por este mismo sitio de la internet, mismo día, misma hora. Quiero que este tema lo analices, lo profundices de manera personal. Quiero que disfrutes esta hermosa canción que vas a escuchar. Dios te bendiga. Nos vemos en el último tema. Palabra suficiente
para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres digno, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Sombra de la noche oscura, mi alma busca su paz y ternura. Las promesas que no se han cumplido son faros que guían lo perdido. Dios, yo confío en tu verdad. Mi esperanza está en tu lealtad. Hay un futuro que nos alcanza. En tus brazos siento la esperanza. Las promesas nunca se irán. Y en tu amor siempre yo estaré. Aunque el tiempo pase
Jesús se acerca a mí. Este viaje es un canto por seguir. Todo lo efímero aprender a caer. De tu grandeza, Dios, voy a creer. Hay un futuro que nos alcanza. Y en tus brazos siento la esperanza. Las promesas nunca se irán. Y en tu amor siempre yo estaré. Todo lo efímero aprender a caer. De tu grandeza, Dios, voy a creer. Hay un futuro que nos alcanza. Y en tus brazos siento la esperanza. Las promesas nunca se irán. Y en tu amor siempre yo estaré. Caminando juntos en esta verdad. Con fe nos alcanzará la eternidad. El libro Un futuro que nos alcanza está a tu disposición. El obtenerlo, usted estará apoyando este ministerio. Muchas gracias por ser parte de esta visión.